La Biblia es un libro sin igual, y en este video veremos brevemente 3 aspectos de este libro que justifican este postulado. Ellos son la preservación, la inspiración y la singularidad de la Biblia. La preservación. Hace miles de años, cuando se escribía la Biblia, escribir o imprimir no era muy fácil. Los materiales que se utilizaban eran rudimentarios y no existía ni la imprenta ni el papel. Los métodos que se utilizaron para escribir la Biblia fueron: la arcilla común. Esta se grababa húmeda y se escribía con palos y con piedras. La piedra. Los 10 mandamientos se escribieron sobre este material. La madera. Las tablas mencionadas en Isaías 38 y Habacuc 2.2 probablemente eran de madera. El papiro. Material que se obtenía aplastando varias cañas con una piedra y cuya tinta se hacía con plantas o tintes extraídos de minerales. El cuero. Este era de origen animal, escrito con plumas de ave o con un cálamo, que era una caña con una punta. El pergamino. Los 2 manuscritos más valiosos del Nuevo Testamento, el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, están escritos en pergamino de alta calidad. El papel. El mismo que utilizamos hasta la actualidad en nuestras Biblias. Estudiamos los materiales, pero ¿qué se quiere decir cuando hablamos de la preservación? La preservación es un proceso sobrenatural por el cual Dios entregó su palabra y la guardó a través de las muchas reproducciones y traducciones que ésta tuvo a lo largo de los años. Varios pasajes bíblicos afirman la intención de Dios de preservarla. Asimismo, varios pasajes hablan acerca de cómo Dios la preservó. Jeremías 36 del 1 al 32 cuenta la historia de Dios dándole a Jeremías revelación e inspiración para escribir una porción de su palabra. Sin embargo, el rey Joacim escuchó la palabra, recibió la iluminación, pero rechazó el mensaje. Tomó el rollo que Jeremías escribió, lo rompió en pedazos y lo quemó en la chimenea, pensando que destruir la palabra borraría lo que Dios había dicho. Dios simplemente envió nuevamente a través del profeta su palabra, y a pesar de las acciones de Joacim, Dios preservó su palabra hasta el día de hoy. Una anécdota más reciente tiene como protagonista al filósofo y humanista Voltaire, quien afirmó: la Biblia, eso que han escrito los necios, los imbéciles elogian, los pícaros enseñan y que los niños pequeños deben aprender de memoria. 100 años después de mi época, no habrá una Biblia en la tierra, excepto la que sea observada por un anticuario curioso. Luego de su muerte, en 1778, sus herederos vendieron una de sus propiedades, incluyendo su imprenta. Esta casa fue adquirida por Sociedades Bíblicas de Ginebra, quienes la usaron como centro de impresión y distribución de Biblias. Cabe destacar que el gobierno británico compró a los rusos el denominado Codex Sinaítico por $500,000 de la época, mientras que una obra de Voltaire se vendía por 11 centavos en París. Inspiración. La inspiración es una supervisión e influencia de Dios por medio del Espíritu Santo a cada uno de los escritores de la Biblia. En otras palabras, es como si Dios le hablara al oído a cada uno de ellos, en virtud de lo cual sus escritos reciben confiabilidad divina. Esta palabra fue escrita por ellos utilizando los medios anteriormente nombrados y preservados de una forma muy particular hace muchos años. Pero hoy, ¿tenemos la misma Biblia? La Biblia se compone por 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 libros del Nuevo Testamento. Cabe aclarar que existen otros libros llamados apócrifos, que son libros escritos que no se consideran parte de la inspiración de Dios. Ningún libro del Antiguo Testamento es cuestionado en cuanto a su autenticidad. Los escribas judíos fueron fieles copistas del texto. Tenían hombres que su único trabajo era contar las letras de cada copia, las jotas y las tildes, que formaban parte de las mismas letras. Y si el número de letras no coincidía con el original, la copia se destruía y el copista comenzaba de nuevo. A estos se los conocieron como los masoretas. Si una copia comenzaba a envejecer o sus páginas se desvanecían, la enterraban o quemaban para no correr el riesgo de que la copia fuera mal leída, mal copiada o mal interpretada. El Nuevo Testamento se completó unos 500 años después de Malaquías, continuando con el relato del Antiguo Testamento, el cual hablaba de un Mesías. Los 4 evangelios cuentan la historia de Jesús, sus milagros y enseñanzas, su muerte y su resurrección, demostrando el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento en su vida y comprobando que Él es el Mesías prometido.
El Codex Sinaítico contiene el Nuevo Testamento completo. El Codex Alejandrino contiene casi todo el Nuevo Testamento. El Codex Vaticano contiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hasta Hebreos 9:15. El Códice de Beza contiene los Evangelios y Hechos de los Apóstoles. El Codex Washington contiene nuevamente los 4 Evangelios y Hechos. El papiro de John Reynolds contiene fragmentos de los Evangelios de Juan y el papiro Bodmer contiene casi todo Juan, Primera y Segunda de Pedro, Judas y porciones de Lucas 3. El papiro de Chester Beatty son 3 manuscritos que contienen porciones de los 4 Evangelios, Hechos y casi todas las epístolas de Pablo y parte del Apocalipsis. El papiro Oxirrinco contiene 50 manuscritos con fragmentos del Nuevo Testamento y así podríamos continuar. Al hablar del Nuevo Testamento, su preservación e inspiración, es necesario hablar de otro aspecto bíblico muy importante, su singularidad. Singularidad. Es el único libro escrito por más de 40 autores que no se conocieron entre sí, en un periodo de más de 1500 años que guarda una coherencia desde el Génesis al Apocalipsis y cuyo tema principal es la preexistencia, nacimiento, muerte, resurrección y segunda venida de Jesucristo. Jesucristo es el único personaje de la historia del ser humano de quien se predice dónde nacerá, cómo se llamará, cómo vivirá, sus milagros, sus prodigios, su muerte, su resurrección y su segunda venida como juez del mundo. Además, en las Escrituras vemos que Jesús es consciente de todo ello, incluso de su propio sufrimiento, y es el único ser que cuando estaba muriendo fue capaz de preocuparse por el consuelo de su madre, de sus seguidores, de los que lo injuriaban e incluso de la vida de aquel que estaba junto a él crucificado. La confiabilidad de un texto se encuentra en la comparativa entre las copias que poseen. Solo del Nuevo Testamento hay más de 24.000 copias escritas en varios idiomas: griego, copto, siriaco, latín, entre otros. En comparación, de los grandes autores de la humanidad como Homero, que escribió la Ilíada, solo existen unas 1.700 copias, incluyendo fragmentos. Y de Platón o Tácito solo hay unas 200 copias. Fue el primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg en el año 1455, conocido como la Biblia de Gutenberg o la Biblia de las 42 líneas. Es el libro más traducido de la historia. Las cifras rondan en cuanto a traducciones parciales unos 3.600 idiomas y dialectos. De la traducción completa, unos 750 idiomas. En comparación, El Principito de Saint-Exupéry solo se tradujo a 600 si contamos idiomas y dialectos. Contiene evidencias científicas, médicas, biológicas, antropológicas y arqueológicas que provocan admiración. Por ejemplo, la creación de la luz como espectro electromagnético y no como el simple sol, las leyes de la herencia genética, el ciclo del agua, las leyes de la termodinámica, normativas médicas como la vida está en la sangre, la proliferación de gérmenes, entre otros. Es el libro más impreso y vendido de la historia. Se estiman ventas de entre 2.500 y 6.000 millones de copias a lo largo de la historia moderna. En conclusión, no cabe duda que la Biblia es la palabra de Dios dada a los hombres. En palabras de Pedro, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Segunda de Pedro 1:19.